París, 1981, una ciudad de luz, de sueños. El romance florecía en cada esquina, el arte prosperaba. Estudiantes de todo el mundo llegaban a sus famosas escuelas, buscando aprender, buscando vivir cosas nuevas. La Sorbona era como un faro de sabiduría, pero debajo de toda esa cultura y elegancia, una oscuridad estaba por aparecer. Un mal estaba creciendo sin que nadie lo viera, sin que nadie lo oyera, hasta que fue demasiado tarde. Se llamaba René Hartevelt, una estudiante de Holanda, brillante, llena de vida. Estudiaba literatura comparada en la Sorbona. Era amable, confiada, quizás demasiado confiada. Y luego estaba Issei Sagawa, un estudiante japonés, también en la Sorbona. Él tenía fantasías que convertían la idea de conectar con otros en algo monstruoso. Los caminos de René Hartevelt e Issei Sagawa estaban destinados a cruzarse de la forma más trágica. Issei Sagawa nació antes de tiempo, pequeño, débil. Su padre, Akira Sagawa, era un hombre de negocios rico, poderoso, con mucha influencia. Desde muy chico, Issei se sintió muy inseguro de su cuerpo. Se veía débil, chiquito, casi como un error en un mundo que admiraba la fuerza y la altura. Esta inseguridad tan profunda se convirtió en tierra fértil para pensamientos más oscuros. Era un niño inteligente, pero usaba su inteligencia para analizar sus propios defectos, creando un rencor que se volvería algo mucho más terrible. Sus obsesiones empezaron pronto. Le atraían las mujeres de Occidente. Las veía como símbolos de salud, de energía, justo lo que él sentía que no tenía. Pero esta admiración estaba manchada, torcida por un deseo creciente y horrible, el canibalismo. No eran pensamientos pasajeros, eran constantes, se metían en su cabeza. Leyó muchísimo sobre eso, fantaseaba, lo horrible se volvió su consuelo secreto. 11 de junio 1981. Un jueves. La fecha estaba fijada. El plan, que había crecido por mucho tiempo en lo más escondido de la mente de Sagawa, estaba listo para llevarse a cabo. Había elegido a su víctima, René Hartevelt, su compañera de clase. La invitó a su pequeño apartamento en el número 10 de la calle Erlanger. La excusa era cenar y pedirle que grabara poesía alemana para él, una ayuda con los estudios. Parecía inofensivo, o eso parecía. René llegó esa noche. Estaba allí para ayudar a un compañero. Entró a su apartamento, un lugar que pronto se convertiría en un cuarto de horrores. Sagawa actuó como un buen anfitrión. Le ofreció algo de beber. Platicaron. La conversación fluía, una delgada capa de normalidad cubriendo un abismo de intenciones mortales. Justo después del disparo, Sagawa describió una extraña calma. O quizás era la satisfacción espeluznante de un deseo guardado por mucho tiempo, finalmente cumplido. René Hartevelt yacía sin vida. La joven llena de vida que había entrado a su apartamento solo unas horas antes ya no estaba, reducida a un objeto para sus intenciones perversas. Le había quitado la vida. Ahora empezaría a profanar su cuerpo. Esto no fue un crimen pasional, una pérdida de control repentina. Esto fue calculado. Fue cumplir una fantasía creada con mucho cuidado y muy perturbadora. Movió el cuerpo al baño. El pequeño espacio se convirtió en un matadero. Con cuchillos de cocina empezó a descuartizarla. Sus relatos describen una forma de actuar metódica y escalofriante. No era cirujano, pero siguió adelante con una determinación sombría. Había investigado. Había imaginado este momento muchísimas veces. La calma de su festín horrible no podía durar. El problema de cómo deshacerse de los restos de René Hartevelt se volvió urgente. Sagawa metió su cuerpo descuartizado en 2 maletas grandes. Su plan era dejarlas en el bosque de Boulogne, un parque público grande en el oeste de París. Un lugar para divertirse de naturaleza.
Pronto sería el lugar de un descubrimiento terrible. Llamó un taxi, batallando con el equipaje pesado. El peso era más que físico, era la carga de su secreto horrible. Un secreto que ahora intentaba enterrar. El taxista empezó a sospechar. El pasajero era pequeño, delgado. Las maletas pesaban demasiado. La actitud de Sagawa seguramente era tensa, nerviosa. Pidió que lo llevaran al bosque de Boulogne. Una vez allí, le dijo al conductor que parara cerca de un lago pequeño. Sacó las maletas a la fuerza del taxi y las arrastró hacia los árboles, moviéndose de forma torpe y llamativa. El conductor, preocupado por todo lo que vio, se fijó en cómo se veía el hombre y en las circunstancias extrañas. Más tarde, llamaría a la policía. No pasó mucho tiempo para que la policía fuera avisada. Alguien que visitaba el parque, o quizás el reporte del taxista, los llevó a las maletas abandonadas. Lo que encontraron adentro era imposible de entender. Una vez arrestado, Issei Sagawa no negó lo que hizo. Confesó, con detalles. Contó sobre el asesinato, cómo la descuartizó y el canibalismo. Su relato fue escalofriantemente directo. No había señal de arrepentimiento, ni una pizca de culpa por la vida que había apagado, por el horror que había causado. Habló de sus fantasías de mucho tiempo, de sus motivos. Para los investigadores franceses, estaba claro que trataban con una mente muy perturbada. Pero la pregunta seguía: ¿era responsable de sus crímenes o estaba loco? Un grupo de psiquiatras franceses tuvo la tarea de revisar el estado mental de Sagawa. Sus estudios fueron muy completos. Investigaron su historia, sus obsesiones, cómo fue su crimen. La conclusión a la que llegaron fue clave para el camino de la justicia, o para que se desviara. Lo diagnosticaron como legalmente loco en el momento del crimen. Se consideró que no estaba en condiciones para un juicio. Según la ley francesa, si una persona no puede entender los cargos en su contra o ayudar en su propia defensa por una enfermedad mental, no puede ser juzgada de la forma normal. El sistema legal francés, por lo tanto, tomó un camino que sorprendió a muchos. En lugar de un juicio penal, un juez declaró a Sagawa loco y ordenó que lo internaran en un hospital psiquiátrico en Francia. El hospital psiquiátrico Paul Gély se convirtió en su nuevo hogar. Para la familia de René Harteville y para muchos que observaban en todo el mundo, este resultado era imposible de entender. Un asesino confeso, un caníbal, no se enfrentaría a un jurado. La estancia de Sagawa en el hospital psiquiátrico francés no iba a ser para siempre. Después de unos años, empezaron a crecer las presiones políticas y diplomáticas. Su padre, rico y con influencias, Akira Sagawa, luchó sin descanso para que su hijo regresara a Japón. Finalmente, las autoridades francesas aceptaron deportar a Issei Sagawa. Quizás lo vieron como una forma de quitarse de encima un caso problemático, una carga pasada al sistema de justicia de otro país. En 1984, Sagawa fue llevado en avión de regreso a Japón, supuestamente para seguir allí su tratamiento psiquiátrico. La esperanza era que las autoridades japonesas se hicieran cargo de su caso. Al llegar a Japón, Sagawa fue internado en el Hospital Psiquiátrico Matsuzawa de Tokio. Psiquiatras japoneses lo examinaron. Su evaluación fue muy diferente a la de sus colegas franceses. Lo encontraron cuerdo, pero con un trastorno de personalidad. Pero lo más importante, no lo consideraron legalmente loco de forma que necesitara estar encerrado para siempre sin un juicio. Sin embargo, el camino para juzgarlo en Japón estaba bloqueado por un detalle legal muy importante. Las autoridades francesas, al haberlo declarado no apto para juicio, habían retirado los cargos. Se negaron a darle a los japoneses los archivos del caso y las pruebas necesarias. Esta negativa creó un vacío legal imposible de superar.
Bajo la ley japonesa de ese tiempo, Sagawa no podía ser juzgado por un crimen cometido en otro país si los cargos habían sido retirados en el país donde ocurrió el crimen y si las pruebas clave que tenía ese país no se entregaban. Los fiscales japoneses se encontraron con las manos atadas. Tenían un asesino confeso, un caníbal, en su país, pero les faltaban las leyes y la ayuda internacional para llevarlo ante la justicia. En agosto de 1986, menos de 5 años después de asesinar y comerse a René Hartevelt, Issei Sagawa salió del hospital Matsuzawa como un hombre libre. La liberación de Issei Sagawa no hizo que se escondiera, avergonzado y arrepentido. Al contrario, apareció como una figura pública extraña, una celebridad macabra. Japón, y de hecho partes del mundo, se sintieron fascinados de forma enfermiza por él. Era el caníbal japonés. No le huyó a la atención, la aceptó con gusto, empezó a escribir libros contando su crimen, sus pensamientos, sus fantasías. Su primer libro de memorias, Kiri Kiri, en la niebla, se volvió un éxito de ventas en Japón. Dio muchas entrevistas, apareció en televisión e incluso escribió reseñas de restaurantes. Hizo dinero con su acto horrible, transformó su crimen en un producto. Había cómics manga que contaban su historia, películas inspiradas en su caso. Parecía disfrutar la mala fama, ser el centro de atención. Este espectáculo público fue algo muy inquietante. Planteó preguntas preocupantes sobre la fascinación de la sociedad por lo horrible, por lo que rompe las reglas. ¿Era una forma de entender el mal? ¿O era una forma peligrosa de hacerlo ver normal? El mismo Sagawa no pidió disculpas, no mostró arrepentimiento. Habló abiertamente de sus deseos caníbales, diciendo que no habían desaparecido del todo. Que siguiera existiendo como un hombre libre era un recordatorio constante y doloroso de la justicia que se le negó a René Hartevelt y a su familia. Vivía una vida normal, en un apartamento normal de Tokio. Se le podía ver de compras, caminando en el parque. En la historia horrible de Issei Sagawa, el nombre de René Hartevelt nunca debe olvidarse. Ella no fue una nota al pie de página en una historia macabra. Era una mujer joven con una vida llena de futuro, sueños y deseos. Era una hija, una amiga, una estudiante. Su vida fue robada brutalmente, su dignidad profanada de la forma más terrible que se pueda imaginar. Muchas veces la atención se va hacia el culpable, a su psicología extraña, a su libertad impactante. Pero la verdadera tragedia está en su ausencia, en el vacío que dejó su asesinato y en la profunda injusticia de que su asesino nunca recibiera un castigo adecuado. El caso de Issei Sagawa mostró fallas muy grandes en dos sistemas de justicia avanzados. En Francia, una declaración de locura, aunque quizás justificada médicamente por algunos expertos, en la práctica lo protegió de un juicio penal. En Japón, detalles legales y la falta de ayuda internacional permitieron que un asesino y caníbal confeso quedara libre. Los vacíos legales, los detalles de los procesos, las consideraciones diplomáticas, todo se juntó para crear un resultado que se sintió como una traición a la justicia misma. Demostró cómo la ley escrita a veces puede ocultar el verdadero sentido de la justicia, dejando a las víctimas y a la sociedad impactadas. La reacción de la sociedad ante Sagawa después de su liberación también fue muy preocupante. La curiosidad enfermiza, la fascinación de los medios, la transformación de un asesino brutal en una pequeña celebridad. Estas cosas hablan de un lado más oscuro de las personas. Que su historia de horror se volviera un producto. Su habilidad para ganar dinero con su crimen planteó preguntas incómodas sobre qué consumimos como entretenimiento y qué límites estamos dispuestos a cruzar buscando lo sensacional. ¿Acaso esta fascinación, sin querer, le quitó importancia a lo que hizo o al sufrimiento de su víctima? Y así, nos quedamos con una pregunta profunda y perturbadora.
¿Qué es la justicia cuando un hombre confiesa un asesinato y canibalismo? Detalla su crimen con una claridad escalofriante y aún así camina libre, viviendo su vida a la vista de todos, incluso alcanzando una forma perversa de fama. Cuando los sistemas legales, hechos para proteger y castigar, fallan de forma tan terrible, ¿qué dice eso de nuestra idea de la justicia? ¿Es solo un conjunto de reglas que se pueden manipular y que dependen de las circunstancias? ¿O es algo moral y fundamental que, en este caso, fue trágica e irremediablemente deshecho? La pregunta queda en el aire como un eco escalofriante de una vida destruida y un crimen sin castigo.